Buenas tardes, mi grupo está conformado por Carla Guarín Marín, Iván Hernández Arroyo, Dairo Ramos Díaz, Diomar Zambrano Galán y quien habla Jamie Ariza Murcia. La presente presentación es para hablar de Six Sigma, la cual es una herramienta de mejoramiento que permite obtener organizaciones eficaces y eficientes, continuamente alineadas con las necesidades de los clientes. Se fundamenta en el trabajo en equipo como estrategia para generar las capacidades competitivas de la organización y de las personas involucradas. Para lograr estos objetivos, el Six Sigma está basado en 5 etapas, las cuales es: primero, definir el problema de calidad; segundo, obtener la información adecuada de cada una de las variables críticas del proceso, evaluando de igual forma sus sistemas de medición; tercero, utilizar herramientas estadísticas que permitan analizar en forma adecuada cada una de las variables críticas identificadas en el proceso; cuarto, optimizar el proceso para su mejora; y por último, un efectivo control que permita realizar el seguimiento a otras mejoras. A continuación voy a hablar de la primera etapa, que es definir. Tenemos la propuesta de mejora en el proceso de producción de películas de poliofina en la planta extrusa de Colombia S.A. de la empresa Hover a través de la metodología Six Sigma. El alcance del presente proyecto empezará desde la entrada de la materia prima hasta la salida del producto terminado de la planta extrusa de Colombia S.A. en Hover. Tenemos el BSM de la planta extrusa de Colombia, el cual vemos que se genera de una orden de servicio. Esa orden de servicios contiene la cantidad de productos o servicios que requiere el cliente, además del tiempo de entrega. Toda esa información llega al control de producción y a partir de esa orden de producción manda un email a los proveedores para solicitar la cantidad de materia prima necesaria para ser enviada a control de producción. A partir de los datos, producción hace una proyección para empezar a trabajar. Cuando está la orden del cliente, la materia prima entra al almacén. Hay una programación para extruir la materia prima. El ciclo de operación son 120 minutos, desde que se pide la orden hasta que llega a la operación de extrusión se demora 5 días y 6 horas. Para el tiempo de operación son 120 minutos y del transporte de transporte de almacenamiento a división se demora 3 días y en ese proceso se demora 60 minutos. Igualmente el de transporte de almacenamiento al cortado se demora 2 días y el ciclo de operación o el tiempo de operación son 60 minutos. Igualmente del cortado, el transporte y almacenamiento desde cortado al doblado son 2 días y tiempo de operación son 45 minutos. Luego del transporte y almacenamiento a distribución son 3 días. Y por último tenemos un total de tiempo de espera de 13 días y 6 horas. Y de tiempo de proceso son 285 minutos. Tenemos el proceso de la poliolefina, que el primer proceso que se le hace es la extrusión. Tenemos los proveedores, luego entra la materia prima, está el proceso que es el proceso de extrusión, sale la película de la bobina madre y por último pues es la que se entrega a los clientes. Tenemos el segundo proceso que es la división. Tenemos sus proveedores, entra la película de bobina madre que es el proceso anterior, tenemos el proceso de división y sale la película de la bobina madre dividida, la cual es pasada a los clientes. Tenemos el tercer proceso que es la el cortado.
que bueno, tenemos los proveedores, entra la materia prima, que en este caso sería la película de bobina madre dividida, tenemos el proceso de cortado, sale la película de la bobina cortada de acuerdo a las especificaciones y tenemos el cliente. Tenemos el último proceso, que es el doblado. Tenemos los proveedores, luego ingresa la materia prima, que es la película de bobina cortada de acuerdo a las especificaciones, el proceso, que es el doblado, y sale la película poleofina A P5H01 por B 035 015 01 335. ¿Qué problemática está presentando la empresa en este momento? Bueno, como primera medida, Ajover es un grupo de compañías manufactureras líderes en productos petroquímicos, productos para el sector de la construcción, la decoración y productos para empaque, estratégicamente ubicadas para distribuir sus puntos de alta calidad a nivel mundial. A través de su red de plantas de producción localizadas en Estados Unidos, España, Turquía, Israel y Colombia, y sus centros de distribución ubicados en Alemania, Italia y Polonia, también el Reino Unido, Venezuela, Brasil, etc. Ajover está en capacidad de distribuir sus productos a cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, esta empresa ha venido presentando problemas en los productos terminados en la planta extrusa de Colombia, tales como la película con poca resistencia, producto mal identificado, película contaminada, dispersión de silicona, película con arruga, rollos con menor metraje, fórmula incorrecta, rollo mal enrollado, películas con marcas, bajo rasgado, película con bloqueo. Cada uno de estos aspectos son determinados una vez que el cliente tiene el producto en sus manos, y pues es quien modifica la no conformidad, obviamente causando devoluciones de container completo con el material terminado y sobrecostos con respecto al transporte. A través de las recolecciones realizadas en el 2017 se tabularon los datos de las quejas recibidas por los clientes. Sabiendo que el 20% de las causas arreglarán el 80% de los problemas, el equipo priorizó la variable película con poca resistencia para la realización de este estudio. Se tomaron las quejas de los clientes, los cuales fueron película con poca resistencia, producto mal identificado, película contaminada, dispersión de silicona, película con arruga, rollos con menos metraje, fórmula incorrecta, rollo mal enrollado, película con marcas, bajo rasgado y películas con bloqueo. Aquí tenemos un diagrama de Pareto en el cual nos podemos observar cada una de las quejas que se recibieron por los clientes, la cual podemos ver que el que mayor porcentaje tuvo fue la película con poca resistencia. Aquí podemos ver el Pareto, que nos muestra el porcentaje más alto que obtuvo. Además, tenemos el diagrama de Ishikawa, el cual nos muestra las causas por las posibles causas de las cuales provinieron este problema. Objetivos del proyecto: determinar las características críticas de calidad de las partes interesadas en la planta extrusa de Colombia. Tenemos describir el comportamiento entre variables del proceso de producción de la película poliefina en la planta extrusa de Colombia. Tercero, analizar los datos suministrados en la etapa de medir con la finalidad de mejorar la eficacia en el cumplimiento de las partes interesadas. Cuarto, establecer planes de mejora de los resultados obtenidos en el análisis de los datos del proceso. Y quinto, determinar los controles necesarios para impedir
que el proceso salga fuera de los parámetros y mantenerlo en el pro de la mejora continua. Estos son los beneficios esperados: aumentar la participación del personal, reducir los costos y la eliminación de actividades que no agreguen valor. A continuación va a hablar mi compañera Carla Guarín. Buenas tardes. El segundo capítulo habla sobre la medición. En este caso vamos a medir el proceso de la extrusión, donde las variables son temperatura de la zona del barril, presión de la extrusora, espesor de la burbuja primaria, velocidad del traino vasca, temperatura de los hornos y la temperatura de orientación. En las especificaciones encontramos los límites superior e inferiores de estas y en las unidades en las que se trabaja. Para esta medición se tomaron 3 muestras semanales durante aproximadamente 6 meses, de los cuales se hicieron las siguientes mediciones: prueba de normalidad de los datos, cartas del control del proceso y capacidad del proceso. En la prueba de normalidad sirve para determinar que las variables estén en distribución normal. Esto se hizo con la herramienta StatGraphics, los cuales nos arrojaron todas las variables que están en un 95% de confianza, ya que los datos se encuentran en distribución normal. Como observamos acá, la temperatura de la zona de barril, el p-valor es 0,104, lo cual es mayor a 0,05. Por lo tanto, se determina que el 95% de confianza de los datos siguen en la distribución normal. Igual en la presión de la extrusora. Como el p-valor es 0,857 y es mayor que 0,05, se determina que el 95% de confianza de los datos siguen una distribución normal. El segundo ítem es son las cartas de control, los cuales son implementadas para determinar las variables del proceso que son mencionadas anteriormente, qué problemas han tenido durante los parámetros establecidos. Como observamos, se observa que en la gráfica que el proceso se encuentra dentro de los límites establecidos. En la carta X de presión de la extrusora y en la carta R de la presión de la extrusora se evidencia que las variables presentan algunos problemas, ya que tanto el límite inferior como el superior se encuentran inestables. En las otras variables encontramos que algunas se encuentran dentro de los límites superiores, los cuales quieren decir que están en total normalidad, y otras están fuera de los límites establecidos, los cuales presentan algunos problemas. En la gráfica observamos la capacidad que tiene el proceso, donde el límite inferior es 80, el nominal es 95 y el superior 110. La media es 92.5152, la desviación estándar 653, 97,8. A continuación, mi compañero Dairo Ramos Díaz. Analizar. Con el fin de analizar la incidencia de cada una de las variables escogidas dentro del proceso y los resultados defectuosos que se han venido presentando, se realizó una serie de análisis. La regresión lineal. Pues se entiende por regresión lineal no es más que una investigación o radica en investigar cómo se influye una variable sobre la otra. En este caso es por medio de un diagrama de dispersión, que es más que un conjunto de puntos. Tenemos una selección de variables a corregir: la predictor constante, presión extrusora, temperatura de barril, espesor de burbuja primaria, velocidad del traino vasca, temperatura de los hornos y temperatura de orientación.
tenemos la correlación entre las variables. Tenemos que la temperatura de los hornos, tenemos temperatura de los hornos en la variable Y y la resistencia en la variable X. Tenemos que la temperatura de los hornos tiene un coeficiente de correlación de 0,034, es decir, tiene una relación positiva y muy baja. Tenemos la gráfica de la temperatura de orientación, donde la temperatura de orientación presenta un coeficiente de correlación de 0,279, es decir, tiene una relación positiva baja. La gráfica de velocidad del traino básica nos muestra que tiene un coeficiente de correlación de 0,041, es decir, una relación positiva y muy baja. La gráfica de espesor burbuja primaria, el espesor de la burbuja primaria tiene un coeficiente de correlación de 0,05, es decir, es positivo y muy bajo. Tenemos la gráfica en la zona del barril, la resistencia. Tenemos la de la presión de las extrusoras, de la presión de la extrusora tiene un coeficiente de correlación de 0,98, es decir, una correlación negativa casi perfecta. Interpretación. Basado en los resultados de estas pruebas estadísticas, se determinó que la variable que más incidencia tiene sobre la resistencia de la película de poliolefina es la presión de la extrusora. Es por lo anterior y por el comportamiento inestable de esta variable evidenciando en las cartas de control que se escogió la presión de la extrusora para mejorar. En este capítulo hablaremos sobre una propuesta de mejora por Iván Hernández Arroyo. Después de definir, medir, analizar las variables, se determinaron por medio de herramientas como fue la herramienta de correlación, la que tuvo mayor incidencia en la resistencia fue la variación de la presión de la extrusora. Esta variable se le realizó el diagrama de Chikawa para determinar sus causas, en donde la mano de obra, maquinaria y método y materia prima arrojaron posibles deficiencias. En la primera causa que se encontró en el diagrama de causa y efecto fue el descuido del personal. En la propuesta de mejora lo que se quiere era eliminar la falta de concentración y descuido del personal para evitar los defectos de los productos y así poder minimizar la variación de la presión de la extrusora y en los procesos de producción. Como propuesta de mejora para el descuido del personal, se quiere realizar una capacitación personal directo sobre la importancia del papel que ellos juegan en la manipulación y la operación de la extrusora. Estas capacitaciones se pueden realizar cada 2 meses. Como otra propuesta también se quiere realizar unas pausas activas cada 2 horas para evitar el agotamiento que causa la desconcentración al momento de operar estos equipos. En los costos y beneficios, esto se sacó durante los cálculos de los salarios, horas de trabajo, turnos. Aquí pueden observar en los cálculos que los operadores son 9 operadores, trabajan 12 horas con un salario de 1.200.000. Las capacitaciones son de 30 minutos, arrojando por cada operador 1.666 pesos, por 9 operadores 15.000 pesos. El jefe de producción con su salario, turno de 8 horas, con un día laboral de 116.000 pesos, 666. 30 minutos de capacitación arroja un valor de 7.291 pesos. Los costos sobre los operadores y el jefe de supervisión da
22.300 pesos, como ven en el cuadro. En los cálculos de pausa activa encontramos los mismos datos, pero aquí en la cantidad de que se busca son 5 minutos de pausa activa, que equivalen a 277 pesos por 3, que son los que equivalen a un día de trabajo, por 9, que son 9 operadores, que equivalen a 7.500 pesos, que aquí como se muestra en la tabla. En la segunda causa, que es la materia prima no conforme y muy reprocesado, que afecta directamente a la resistencia de la película y a la variación de la presión de la extrusora. Y como propuesta de mejora es utilizar la herramienta FIFO en el almacenamiento de la materia prima, para que las primeras en entrar sean las primeras en salir, y así evitar deterioro de esta, con unos costos ya calculados de 120.000. Encontramos aquí en el reproceso una pequeña gráfica que ustedes pueden observar, donde está la materia prima, el proceso, que origina unos desperdicios, molido, y vuelve a peletizado y vuelve a su origen a materia prima. Como tercera causa de observación, que en la maquinaria, que en la planta no se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo, sino correctivo, lo que afecta directamente a la variable de presión por causa de algún daño en la termocupla, o que se quema algún fusible, o a filtros saturados de material quemado, causando sobrecostos. Por esta razón proponemos un plan de mantenimiento preventivo, como ustedes lo ven en el cuadro. En la cuarta causa, que es en los métodos, se observa que afecta mucho a la variación de la presión de la extrusora, por lo que proponemos con un plan de mantenimiento preventivo donde se elimine aquellas fallas que inciden a la variación de la temperatura, como con instrumentistas. Los instrumentistas pueden calibrar, pueden verificar esas zonas de temperaturas que posiblemente están fallando, para que con el momento de su operación sean confiables esos datos que arrojan en el momento del proceso. Bueno, en la etapa de controlar surgen una serie de preguntas que nos ayudarán a determinar la mejor opción para esto. Preguntas como ¿para qué controlar? Pues se controla para asegurar que lo conseguido mediante todo el proyecto Six Sigma se mantenga una vez que se haya implementado los cambios. Por tanto, se deben diseñar y documentar los controles necesarios. ¿Qué se controlará? Pues hay diferentes variables, como son de temperatura, mantenimiento, mano de obra, materia prima no conforme. Son como tal las variables que estaremos controlando en este proyecto, en dicha etapa. ¿Cómo se controlará? Pues en la etapa de temperatura y mantenimiento se realizará un plan de mantenimiento preventivo mecánico y de lubricación para la extrusora. Acá estamos viendo como tal el formato y el plan de mantenimiento preventivo mecánico y lubricación para esta extrusora. Pues tenemos una serie de etapas en diferentes puntos de la extrusora, como son los reductores de la extrusora. Las actividades que estaremos realizando acá son toma de muestras de aceite, toma de vibraciones, revisión de correa de acople entre motor y reductor y fuga de reductores. Los recursos utilizados serán pues de modo externo,
y serán contratar laboratorio y analistas para estudiar las muestras de aceite y empresas contratistas que realicen las mediciones. Esto lo estaremos realizando en un tiempo de más o menos 10 minutos por cada unidad, y los insumos y herramientas que se utilizarán en esta etapa son aceite, herramientas manual como son llaves, repuestos del equipo, y se estará realizando con una frecuencia mensual, es decir, al año tendremos unas 12 intervenciones. Y para la parte de mantenimiento y las observaciones, pues de acuerdo a los resultados de las mediciones, se procederá a corregir las sugerencias presentadas. En el barril de la extrusora, la actividad es limpieza de tornillo extrusor, perdón, y los recursos, mano de obra, lo haremos en un tiempo entre 8 y 10 días más o menos. Y los insumos que se utilizarán son pulidora, neumática, lija fina, ACPM, y se estará realizando una frecuencia anual. Entonces así sucesivamente con cada una de las etapas, como por ejemplo el traino de vascas, que la actividad es una inspección y lubricación de los rodillos, de los rodamientos, perdón. El recurso de mano de obra se hará en 30 minutos. Lo que estamos utilizando acá son las grasas y engrasadoras, y también, bueno, en las observaciones después de mantenimiento, realizar una buena limpieza para evitar residuos que contaminen el producto. ¿Cómo se controlará la materia prima no conforme? Pues lo haremos con un formato de resección de materias primas en la planta extrusora de Colombia, S.A. Pues en la planta Ajover, acá estamos viendo el formato de resección como tal, pues con unos espacios de fecha de resección, proveedor, código, tipo de materia prima, lote, cantidad y recibido por. También cómo se controlará la mano de obra, pues tenemos un cronograma de capacitaciones que estamos viendo el formato. Tenemos que el espacio del nombre de la capacitación, el capacitador, la intensidad horaria, los asistentes a estas capacitaciones y los días en dichos meses que se estarán realizando. También está en este espacio la persona que estará llevando a cabo esto. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.